una de las grandes preguntas del ser humano en la historia de la humanidad, valga la redundancia, es la pregunta de por qué los buenos sufren, o por qué el sufrimiento por qué el sufrimiento en el ser humano, y por qué el sufrimiento en aquellos que intentan hacer las cosas bien, o hacen las cosas bien, de acuerdo a la mirada de Dios. Muchas veces hemos hablado de este tema puntualmente desde este púlpito, porque la Biblia nos anima a hablar. Lo cierto es que Dios no nos invita a vivir una vida alejada del sufrimiento. Amén. Qué bueno que lo sepamos, porque la Biblia dice que tenemos que participar de los padecimientos de Cristo también. ¿Sí? O sea, hay un mensaje que es notorio, una invitación al sufrimiento. A ver, al sufrir como sufrió Cristo por causa del Evangelio, ¿no? No sufrir por causa de la terquedad nuestra o de nuestros malos comportamientos, sino que sufrir por el reino de los cielos, sufrir por predicar la palabra de Dios. Pero la Biblia seguro que no alienta a que el ser humano vaya a Dios y no sufra, ¿sí? Hoy tenemos entre nosotros un pasaje que es poético, que es el libro de Job. Y aquí Job, intervenimos en una sección del libro donde Job está siendo de alguna manera interpelado. ¿Conocemos un poco la historia de Job o la podemos por lo menos alinear un poquito para dar un poco de contexto? ¿Le parece? Y incluso Dios le dice a Satanás: ¿por qué no consideraste a mi siervo Job, que es un hombre justo? ¿Y qué acontece en la historia después? Job dice que la Biblia, en sus primeros capítulos, que Job era un hombre justo, que agradaba a Dios, que buscaba de Dios, que hacía ofrendas a Dios y que era un hombre de renombre, un hombre rico. ¿Cómo sigue la historia? Así reconstruimos rápido. Que Dios le dio permiso a Satanás de zarandearlo, menos de tocar su vida. Bien, bueno, ahí tenemos entonces parte de lo que Job nos empieza a contar desde sus primeros capítulos. ¿Qué acontece luego? Job no niega a Dios y hay otra visita de Satanás a Dios, ¿verdad? El pasaje se refuerza, ¿no? Diciendo, el pasaje en el libro, diciendo: bien, porque vos lo sostenés con todo, por eso no te niega. Y ahí es cuando Dios le da permiso a Satanás de tocar todo, pero menos su vida. Y ahí es cuando, ¿qué pone sobre su vida? Una enfermedad tremenda, ¿no? Llagas, muchas llagas. Mis siervos se fueron, mis amigos entrañables me dejaron, mi mujer no me da corte. Hay un montón de cosas que le suceden en la vida de Job, más allá de la enfermedad. Bueno, entonces tenemos un hombre que era justo, pero pierde todo y recibe la visita de 3 amigos. ¿Por qué recibe la visita? Porque los amigos se enteran del estado en que Job se encuentra. ¿Amén? Entonces deciden ir a visitarle. Cuando vamos leyendo el texto vemos que ellos, cuando lo ven en el estado calamitoso que Job se encuentra, estaba envuelto en cenizas, dice que se rascaba las llagas con un pedazo de losa vieja, un pedazo de olla vieja de barro, ¿sí? Y con eso se rascaba y de sus heridas salía pus. No podía dormir por las noches. Y por lo que cuenta el libro, Job venía así hace algunos meses. No sabemos a ciencia cierta cuánto estuvo Job padeciendo esta enfermedad y uno tras de otra, y aún en la condición que este hombre había experimentado una pérdida total: casa, hijos, rebaños, siervos. Era un hombre muy rico y pasó a estar entre las cenizas revolcándose. Comienza una serie de discursos de los 3 amigos. ¿Alguien se acuerda de los nombres de los amigos de Job? Elifaz, Bildad y empieza con Z el otro, Zofar. 3 sabios, ¿no? 3 personas de la categoría de Job. Van a visitarlo y se ponen, dice, una semana entera, lo miraban y no dijeron nada. No refirieron palabra ante el estado de este hombre.
Imagínense, y fueron a consolarlo, ¿no? A veces es verdad, aquel que está pasando alguna tribulación, a veces lo que tenemos que hacer es acompañarnos, ¿verdad? Solamente estando, y a veces uno dice, no sé qué decir, y no digas nada, porque si no sabes qué decir, mejor. Bueno, estos hombres sabios tenían palabras para decirle a Job, y por una semana quedaron atónitos por el estado de este hombre. Dice que la piel de Job se había pegado a sus huesos. Bueno, ya dije que las llagas sulfuraban. Se pueden hacer una idea. Yo busqué algunas imágenes ahí en internet, pero decidí no ponerlas, ¿ok? Bien, estuve bien, para no herir a nadie. Pero nos podemos hacer la idea. Entonces este cuadro, sus amigos comienzan a decirle y a argumentar según lo que en esa época se pensaba acerca de Dios. A aquellas personas que estaban pasando por una enfermedad, por algo doloroso, por una pérdida, ¿era por qué? Según su pensamiento, porque había pecado. Y si bien Bildad y Elifaz y Zofar arrancan sus primeros discursos dando a entender su pensamiento, Job se defiende porque los interpreta muy bien. Viene el segundo round, vamos a decirle, de las presentaciones de sus amigos. Ya fueron un poquito más directos. Ya le dijeron, Job, vos te hacías el santo, pero en realidad me parece que es evidencia pura de tu estado que tenés un pecado tremendo, por algo Dios te está castigando. Hay dos que hacen un tercer discurso, que hacen tres menciones. Y en los tres, uno lee los mensajes y están bien, de alguna manera. Yo me recuerdo mi madre hace mucho tiempo, cuando Raúl estaba como pastor acá, ellos estaban haciendo devocionales con mi padre por la vida de Job. Entonces se encontraban que los discursos de estos hombres eran... Vos los leías y estaban buenos. Entonces la pregunta era, ¿podemos predicar desde este punto de lo que ellos están enseñando? Y las enseñanzas pueden estar buenas. El tema de lo que ellos estaban haciendo era cuestionar a Job por algo que no tenían certezas. Pero en sí lo tenían claro cuál era la manera de operar. Vamos a hacer lectura porque lo que vamos a leer ahora es un texto difícil de entender. Para muchos eruditos está como desarmado el capítulo. Habría alguna parte que tendría que estar en otro lado. Y bueno, es un texto viejo. Incluso la escritura del libro tampoco se tiene a ciencia cierta quién fue que lo escribió. Algunos citan a Moisés, otros citan a Eliú, que es otro que aparece en la historia. Otros al mismo Job. Pero en realidad a ciencia cierta no se sabe. Este pasaje puede sonar un poco que no tiene mucho sentido, pero vamos a leerlo brevemente, lentamente, y sepamos de que estamos escuchando parte de una respuesta de Job a uno de sus amigos, ¿ok? Entonces tenemos como una charla empezada ahí, pero más o menos queda claro la idea de lo que estaba pasando en ese contexto allí. Job enfermo, sus amigos de visita, lo están interpelando, lo están llevando adelante una investigación y lo están juzgando, y lo que hace Job es defenderse. Lamentablemente lo que estos amigos logran al ponerse de esa manera con Job es darle recursos que él se ponga a la defensiva, porque se sentía atacado, ¿sí? Y Job jamás negó a Dios y peleó por su justicia, diciendo que se mantenía íntegro a los mandatos de Dios. Voy a leerlo en la versión textual, está un poquito cambiada de la Reina Valera, que capaz que la mayoría tiene. ¿Por qué Dios se reserva sus sazones? ¿Por qué quienes lo conocen no pueden vislumbrar sus días? Hay quienes traspasan linderos, quitan los rebaños con violencia y los devoran. Se llevan el asno del huérfano y toman en prenda al buey de la viuda. Apartan de sí a los necesitados, de modo que los miserables tienen que esconderse. Helos allí, como asnos en el desierto, salen a su tarea y buscan con ansia el sustento.
El páramo es el que ofrece alimento a sus hijos. Cosechan en campo ajeno y tienen que rebuscar en la viña del impío. Pasan la noche desnudos, faltos de ropa y no tienen cobertura contra el frío. El aguacero de los montes los empapa y se pegan a las rocas por falta de refugio. Vamos a leer hasta ahí ahora. Está la voz de Job. Job de alguna manera está sorprendido y preguntándose que si uno lee todo el libro tampoco recibe una respuesta, Job, de por qué pasa esto. ¿Sí? ¿Por qué los impíos o los malvados les va bien y Dios no los juzga? Es más, viven una vida que lo que emprenden es exitoso. Y aquellos que quieren vivir una vida agradable a Dios, parece que la justicia no los alcanza. Y hay una demanda tremenda ahí de Job al principio, el verso 1. Él está denunciando básicamente que hay personas que a la luz del día, sin importarles nada, hacen lo que bien les place. Roban, asaltan, no son para nada piadosos, se abusan del desvalido, la viuda, el huérfano, aún lo que tienen se lo sacan. Y ahí lo que está haciendo Job, está preguntándose por qué Dios se reserva sus razones, por qué no lo juzga de una vez por todas, si él nada se le esconde, ¿por qué Dios no atiende eso? Si bien en su conciencia tenía claro que en la vida capaz que les podría ir bien, pero después no iban a tener suerte. Y la respuesta no aparece. Entonces empieza a enumerar cosas que están pasando delante de sus ojos. Dice, porque quienes lo conocen no pueden vislumbrar sus días. Miren lo que está pasando. Ante cualquier parecido con lo que pasa hoy, capaz que hoy no roban asnos, o capaz que hoy no se le saca el buey a la viuda o el asno al huérfano. Pero hay atropellos, ¿sí? Hay personas que son violentas en ese sentido, y podemos verlo también. Hay quienes traspasan linderos, quitan los rebaños con violencia y los devoran. Quitar los linderos era correr las marcas que ya había establecido con las tierras repartidas. Entonces, corrían el lindero, ¿por qué? Para que le quedara más campo. Y eso está en Deuteronomio, es parte de una ley que Dios había impuesto, de que no se traspasara en los linderos, que no se hicieran los locos con lo que antiguamente se había repartido. Dice, estos hay que traspasan linderos, quitan los rebaños con violencia y los devoran. Se llevan el asno del huérfano y toman en prenda el buey de la viuda. La viuda debía algo, entonces como hasta que no pagues, tu buey es mío. Y esto Job es un reclamo que está haciendo. No hay quien defienda al huérfano, no hay quien defienda a la viuda. ¿Y Dios dónde está? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Cuál es el propósito de Dios para esto? Bueno, sigue Job diciendo, apartan de sí a los necesitados, de modo que los miserables tienen que esconderse. Hay una versión que dice, los pobres salen como asnos salvajes o burros salvajes al desierto a buscar comida. Y yo pensaba en este texto, ¿no? ¿Tiene la imagen del burro salvaje? ¿Cómo es? También me la busqué. No la tengo igual. Es un animal bastante feo, pero muy fuerte, con un pelaje bien abrigado, vamos a decirle, y es atrevido y es audaz. Ahora, los pobres tienen que tomar esta posición, diciendo, salen a buscar comida al desierto. Y pensamos, ¿el desierto en qué es rico? Aparte de en arena. Tienen que esconderse de estas personas, incluso salir de noche a hurgar en las viñas ajenas, en la viña de los malos, para ver si encuentran algo. Pasan la noche desnudos, no tienen ropa, y se abrazan a las peñas
porque tienen frío. ¿Sí? Se abrazan a las rocas porque tienen frío. ¿Cómo podemos imaginarnos esta parte? Una persona muerta de frío, sin ropa, en el desierto. De noche dicen que el desierto es frío, nunca estuve en un desierto, pero que es muy hostil el desierto. Que de mañana a la luz del día hace mucho calor y por las noches hace mucho frío. Bueno, esta gente salía de noche, desnuda, al abrigo de las rocas. Job está dando respuesta a Elifaz, creo que es el que le hace una pregunta, y él dice, esto está pasando. Dios no está atendiendo al necesitado y los ricos viven como si fueran los reyes de la tierra. ¿Y qué pasa con esto? Ahí Job lo que hace es decir que hay personas que a plena luz del día, a cara descubierta, roban y se portan mal y lo hacen y parece que Dios no les importara tampoco. Pero hay otro tipo de personas que él denuncia, que son los que se esconden. Y tenemos personas que hoy por hoy, a viva voz, en cualquier canal, dice cualquier barbaridad de Dios, de los cristianos, de cualquier persona, o roba a cara descubierta. Y también hay personas que se esconden, como si uno pudiera esconderse de Dios. También los denuncia Job. Vamos a seguir leyendo, del verso 9 en adelante. Hay otros que arrancan del pecho al huérfano y toman en prenda al hijo del pobre. Hacen que anden desnudos, faltos de ropa, y le quitan las gavillas a los hambrientos. Los que exprimen el aceite en sus molinos y pisan sus lagares, pero pasan sed. Por la angustia gime el moribundo y el alma de los heridos clama por auxilio. Pero Dios no toma en cuenta necedades. Otros, acá empiezan los que se esconden. Verso 13. Otros son rebeldes a la luz, no conocen sus caminos, ni frecuentan sus sendas. Al alba se levanta el asesino para matar al pobre, y al menesteroso de noche ronda al ladrón. A oscuras penetran las casas. El adúltero espera el crepúsculo y se dice, nadie me verá. Y se oculta el rostro. Durante el día se encierran, nada quieren con la luz. Acostumbrados al terror de las tinieblas, la mañana es oscura para ellos. Qué tremendo, ¿no? Las personas viven en tanta oscuridad que la luz de la mañana, es un poema esto, ¿no? Que la luz de la mañana le viene a ser tenebroso para ellos. ¿Por qué? Porque queda en evidencia lo que quieren esconder. Queda evidente que lo que están haciendo es robar, asesinar y adulterar, que son las tres cosas que él cita. Se tapan, se ponen un velito como que nadie lo vea, pero en realidad nada queda oculto. Dice que la luz alumbra y deja en evidencia todos sus desastres. Y podría preguntar, conocemos personas o personajes que viven de una manera totalmente lejos de Dios y no les interesa. Y podemos conocer personas que se esconden, pero sabemos que su vida no es un reflejo de buena gente. Bueno, Job está en respuesta a lo que su amigo le pregunta o lo juzga, y le está dando argumentos diciendo, esto es lo que yo veo, y Dios no hace nada. Dios no actúa. Ahora, ¿no les queda como raro en la historia general de Job, que es un ejemplo a tener? Incluso en Ezequiel 14:14 se le nombra a Job. En el libro de Ezequiel, Dios está diciendo por boca de Ezequiel, si mandare fieras, si mandare pesta y si mandare otra cosa que fatigara al pueblo, si estuvieran Noé, Daniel y Job, solo ellos tres podrían salir. O sea, como que tiene un ejemplo de que era un hombre íntegro.
Y acá vemos a un Job que está renegando de alguna manera, o está diciendo, ¿por qué Dios no hace nada? Tenemos que ver todo el libro. ¿Por qué? Porque él está enfermo. Ya viene con un cansancio no solamente físico, sino también mental. Que los amigos que lo visitaron, que lo estaban acusando de que era pecador y por eso estaba su situación, eso sin duda traía problemas hasta neurológicos, me imagino, para este hombre. ¿Y por qué no la persona cuando está pasando un momento difícil ve todo distinto? Cuando estamos pasando un momento de adversidad, parece que todo es adrede contra lo que estamos pasando. Estamos pasando un momento X y parece que todo el mundo conspirara contra nosotros. Vemos el mundo distinto. Bueno, Job era un ser humano también y estaba débil en ese momento. ¿Se acuerdan la vida de Juan el Bautista? Que afirmaba que Jesús era el Señor y que es el Hijo de Dios, es el Cordero del Cordero inmolado, el Cordero, lo declaraba y fue preso, y estando preso en su humanidad mandó a preguntar a los discípulos diciendo que le preguntaran a Jesús si era él o era otro. ¿Por qué? Porque en la situación en que se encontraba Juan también había sido alterado su manera de pensar y tenía flaquezas. ¿Por qué no? Lo bueno es que la Biblia no lo esconde, que aquellos que pasan por dificultades pueden tener flaquezas y pueden preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es lo que pasa contigo? Lo bueno es que el libro sigue y siguen los capítulos y aparece otro personaje, pero no, vamos a predicar el 24. Estamos estudiando, o por lo menos viendo, parte de la respuesta de Job a sus amigos. Dice entonces del 1 al 8, como leímos, que Job explica la conducta de estos malvados, ¿no? Del 9 al 12, los malvados oprimen a los débiles. Del 13 al 17, que acabamos de leer, la aparente seguridad que los malvados tienen, que parecería que Dios los dejara hacer y cada vez siguen siendo mejores. Vamos a leer del 18 al 21, y dice así: se deslizan ligeros como el agua, su porción es maldita en la tierra, y no volverán por el camino de las viñas. Como el calor y la sequía le roban el agua a la nieve, así el Seol a los que han pecado. Los olvidará el seno materno. Dulce le será su sabor al gusano. Nunca serán recordados, y como a un árbol se talará su injusticia, porque maltrataron a la estéril sin hijos y no socorrieron a la viuda. Acá lo que está diciendo es qué le sucede a los malvados, ¿no? Si él se considerara pecador, sabría que este sería su juicio. Si él estaría en pecado, tendría muy claro Job que esto le tocaría a él. Ahora, es interesante, dice, lo olvidará el seno de la madre, o sea, su madre los olvidará, serán cortados. Este es el juicio que espera Job que tenga sobre los malos. El tema es que no pasaba ahora, y yo no quiero ver, Señor, a mis enemigos delante de mis pies, a los malos que se han juzgado por ti, y que los justos tengan un tiempo de alivio. Ahora, dulce será su sabor al gusano, nunca serán recordados. Triste, ¿no? Que una madre pueda olvidar a su hijo, como dice acá. Bueno, esto es lo que dice Job que le pasará a aquel que es malvado, o malo, o impío, no sé cómo dice su versión. Del 22 al 25 leamos: aunque el poderoso prolongue su vigor y se mantenga en pie, no puede prometerse vida. Aunque le sea dado habitar con seguridad, los ojos observan su camino. Aunque exaltados por un tiempo, luego dejan de existir, abatidos y marchitos como plantas, son cegados como espigas. Y si esto no es así, que alguien me desmienta y reduzca a nada mis palabras. Acá Job lo que está diciendo declarando la aparente seguridad de los malvados. Pero sabe
sabe que esto no va a quedar así. Pero más allá de lo que Job pensaba en su reclamo, porque esto sigue, después viene una respuesta de Bildad, su otro amigo. Entonces vimos cómo Job de alguna manera se está, no sé si quejando delante de Dios, pero sí en su defensa, él dice que es justo, que nunca abandonó los mandamientos de Dios, que toma su parte, pero quiere ver a un Dios actuar. En el final de lo que leímos dice que aunque los malvados parezcan estar muy seguros y muy altivos, van a ser abatidos y marchitos como plantas. Spurgeon dice de este verso 25, Job desafía a todos a contradecir lo que afirma, que los justos sufrirán más y los malvados prosperarán por un tiempo, pero que Dios al final derrotará a los impíos y establecerá a los justos. Este es un pensamiento de Spurgeon. Toda la Biblia nos va a animar, como decía al principio, a seguir adelante con las buenas obras que ya están preparadas para cada uno de nosotros de antemano. Podemos ver en este relato entonces de la vida de Job, y si seguimos leyendo el libro, cómo Dios envía a Eliú con un mensaje, ¿no?, que es como un ángel ahí, y luego Dios habla acerca de Job y lo bendice de una manera, dice, al doble de lo que tenía. La recompensa es estar bien parado. La recompensa es el camino, diría Tavares, ¿no? Pero el camino de esta vida dolorosa también es parte de un aprendizaje no solamente para Job, sino para todos. El llamado de Dios es ante la dificultad, ante la prueba, ante aquello que nos está haciendo temblar el piso, incluso nuestra fe. Mantengámonos firmes con los mandamientos de Dios. No neguemos a Dios con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, sino convencidos de que Dios es justo. Sigamos adelante agradando a Dios en todo lo que podamos agradarle. Que tengamos vidas, que podamos ser llamados como Job, justos, declarados justos. Dios estableció un plan a través de Jesucristo para que aquellos que no teníamos, pero ni cerca, ningún mérito para pasar a la vida eterna, envía a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para darnos vida, para darnos esa agua de vida, como decía Diego, para darnos entrada al reino de los cielos por el sacrificio de su Hijo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos siga iluminando a través de su palabra, que podamos volver a leerlo el texto, volver a hacerle preguntas en lo que se dijo y lo que no se dijo. Padre, gracias por tu palabra que nos alienta, Dios, a mantenernos fieles a ti, Señor. Tú nos invitas a llevar una vida digna delante de tus ojos. Cuando todo parezca que está dado vuelta, cuando el mundo parece que conspira contra cada uno de nosotros, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a mantenernos como este hombre, como Job, que vio y que por todos lados se sentía aterrorizado y sin embargo decidió agradarte y no se bajó de esa idea, sino que persistió y tú le ayudaste. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y te ruego que nos ayudes, a seguir aprendiendo de ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos fuertes en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.